administración de los bienes públicos se realiza en forma oculta, cuando no se dé cara a la gestión y de las acciones ante los propios ciudadanos. Reconocía tanta la importancia de la información para la democracia que su permanente impulso a los derechos individuales ha permitido que en aquellos países inspirados en sus teorías liberales la incorporen ya no solamente como un precepto y de derecho universal, sino también como un principio vital para las sociedades donde ya no sea posible imaginarnos sin la existencia de un pueblo sin información. Pues la información conecta y da sentido a las sociedades, a las personas, vincula y relaciona a las colectividades, provee y da sentido a las democracias. La información es a la vez un derecho tan básico para la persona y un requerimiento indispensable para las colectividades y para una democracia, de manera que tiene la particularidad de ser tanto un derecho individual como también un derecho político. La democracia entonces depende ahora más de la información de la comunicación social como parte del proceso político. Incluso hay quienes, como el profesor José María de Santos, que consideran que el derecho a la información es tan importante que ya no solamente es un derecho fundamental, sino también un derecho fundamentante. Es decir, que debería estar en la cabeza de todas las constituciones antes de su propia introducción. Lo dijo así explícitamente en una exposición en 1990 en el Colegio de Abogados de Lima, y decía así: el derecho a la información no es únicamente un derecho fundamental, sino también y primordialmente un derecho fundamentante que debe figurar a la cabeza de la Constitución, de toda Constitución. ¿Y por qué? Porque la información es el vehículo hacia el conocimiento. Indudablemente hemos avanzado mucho en materia de legislaciones en nuestros países. En casi todas las constituciones latinoamericanas se recoge el derecho a la información como un derecho fundamental. Y poco a poco en todos nuestros países se han ido dictando nuevas leyes y que regulan el acceso a la información y se reconoce mejor, o por lo menos se ha hecho mucho más visible los derechos de expresión y de prensa como instrumentos necesarios para contar con un mejor conocimiento y para contar con una mejor democracia. Pero la gran aparente incongruencia de ello es que frente al crecimiento de la legislación sobre el derecho a la información en nuestros países, aún se venga exhibiendo hasta el día de hoy una gran debilidad en nuestras propias democracias. Es evidente que todavía existe una enorme decepción de la ciudadanía para con la democracia. Y así se viene revelando en distintas investigaciones, donde nos reviven las preocupaciones, las expectativas decepcionadas de la ciudadanía en torno al Estado de Derecho, y no solamente esto es producto de una alucinación de las investigaciones, solamente hay que leer los diarios, escuchar las noticias de hoy día, para saber que esto es un tema que es recurrente. Y algunos intelectuales, como Bernard Manin, entienden que esta debilidad se debe en gran medida a que se están gestando nuevas formas de debate político. Y ello es consecuencia que la ciudadanía cuenta con otros espacios de deliberación. Y ya no se limitan a los tradicionales espacios o a los recintos parlamentarios o los partidos políticos. La forma de gobierno, nos dice Manin, la forma de gobierno representativo, nos dice Manin, que ahora está emergente, se caracteriza, por lo tanto, por tener un nuevo protagonista en la discusión pública, un nuevo foro, los medios de comunicación. En ello también coinciden los estudios de Latinobarómetro, realizados donde se repara que los partidos políticos han ido perdiendo poder en las regiones. Y esto está explicado por la mala, o si no pésima gestión en evaluación de las actividades. Y con relación a los parlamentos o los congresos, los mismos estudios nos siguen observando una pésima evaluación. Cuando las estadísticas revelan que los ciudadanos no creen en los partidos políticos, en las tradicionales instituciones de un Estado de Derecho, como son el Congreso o el Poder Judicial, es porque dudan de su eficacia y no se sienten identificados con los gobernantes, ni con los parlamentarios, ni con los que administran justicia. Y sobre esto último, ¿cómo no puede ser, por ejemplo, que seamos decepcionados de la administración pública